muchas gracias, Gustavo. Quiero agradecerles a los asistentes una vez más por participar en estas conferencias y a las personas que se encuentran conectadas en la página de colombia4.0.co. Para tener en cuenta, como parte de las iniciativas de este ministerio en temas de conectividad, el Ministerio TIC está llevando conectividad a más del 85% de los territorios del país y pues estos son los resultados que cambian vidas. A continuación, después de esta interesante conferencia, le damos paso al panel líderes ejecutivas de la era de innovación y tecnología en Real Estate, desarrollado por Alba Paola Daza, quien se desempeña como vicepresidenta de Servicios Bolívar, Joana Cárdenas Rodríguez, COO y cofundadora de COGI, Shirley Sánchez, CEO y cofundadora de Colombia PropTech, y este panel está moderado por Manuela Jiménez Ruiz, COO y CPO, cofundador de Aflor. Démosles por favor un fuerte aplauso. Creo mejor, ¿no? Uy, hola. Pero hola. súbela. Listo. Si quieres, súbela. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Manuel Jiménez, no Manuela, aunque estoy en un panel de mujeres y vamos a hablar de liderazgo femenino. Yo soy un hombre, por el poco pelo que tengo lo verán. Soy cofundador y COO de Aflore, que es una fintech, no proptech, que lleva 10 años en Colombia. Pero también estoy súper involucrado con el sector porque también soy asesor y coach de fundadores, de startups. Llevo 12 años en este país, enamorado de este país y también emocionado y sorprendido con todo lo que está pasando en el sector PropTech en general, en el mundo de la tecnología. Increíble. Creo que hoy un poco la idea de este panel es dar a conocer a estas increíbles mujeres, líderes en su sector, en sus diferentes compañías. Creo que tenemos visiones muy distintas pero complementarias. Tenemos a Paola, vicepresidente de Servicios Bolívar, ¿no? A cargo de un montón de intraemprendimientos que están ocurriendo en su compañía. Tenemos a Joana Cárdenas. Ahora les voy a dejar que se presenten. Yo voy a hacer una muy rápida presentación. Joana es cofundadora y COO de COGI, una startup que acaba de levantar una ronda de inversión, está creciendo y va a transformar los servicios financieros dentro del mundo PropTech. Y tenemos a Shirley Sánchez, que creó el gremio de Colombia PropTech. Entonces es CEO y fundadora del gremio y también de un grupo de mujeres que se llama W PropTech. Entonces creo que tenemos historias muy interesantes que contar hoy. La idea del panel es precisamente visibilizar lo que está ocurriendo en el sector, visibilizar el rol de grandes líderes como tenemos hoy aquí, hablar de los retos que se están enfrentando, pero también de los logros, porque creo que hay muchas historias bonitas que contar hoy y darle también visibilidad a esas iniciativas que están ocurriendo de hermanazgo, digamos, de las mujeres y cómo se están apoyando entre ellas para facilitar un poquito más este camino que ya de por sí es duro de emprender, de innovar, pero que creo que tenemos muchas cosas bonitas que contar. Así que yo me callo ahora mismo, les doy el protagonismo a ellas y por favor si podemos empezar con Paola presentándote y contando un poco qué está ocurriendo hoy en Bolívar y así pasamos por todas. Bueno, muy bien, yo soy Paola Daza, trabajo en Seguros Bolívar, en el Grupo Bolívar, y en este momento estoy haciendo un swap, que es una figura que existe en el grupo de intercambio de cargos. Yo antes estaba encargada de la ARL, un tema totalmente diferente, y llevo 7 meses, 8 meses encargada de Servicios Bolívar y con unos retos súper interesantes. Servicios Bolívar, la misión de Servicios Bolívar es mejorar la vida de las personas y las empresas, complementando la oferta de valor del Grupo Bolívar. Entonces tenemos una misión muy grande. Aquí estoy sentada porque estoy representando a 100 Cuadras, que es nuestro portal inmobiliario, en donde nosotros pues no solo publicamos inmuebles para que las personas hagan su transacción de compra, venta, arriendo, sino también queremos apoyar a las personas en todo el momento de vivir su casa, desde buscarla, construirla, como nos decía Gustavo ahora, en todo el ecosistema,
hasta ya el disfrute y la vivienda. Entonces es un reto súper interesante que estamos asumiendo y que creo que vamos por un excelente camino. Gracias. Yo. Hola, yo soy Joana Cárdenas. Después de 20 años de trabajar en el sector corporativo, hace 3 años me lancé al emprendimiento a través de Cogi. Cogi es nuestra compañía que intenta y quiere simplificar todo el proceso de financiación y toda esa complejidad que les mostraban, que es comprar una casa, que es poderla financiar, y tenemos herramientas que van desde un software as a service que le permite a la constructora vender un cliente perfilado que sí va a tener crédito al momento de que le entreguen la casa, hasta una plataforma que conecta ese proceso y ese crédito con los bancos que tengan apetito de riesgo por ese cliente en específico. Ha sido un proceso súper interesante porque, viniendo del sector financiero, conocer la tecnología y todo lo que la capacidad adicional que da de realmente encontrar unos retos súper interesantes, como por ejemplo que más mujeres tengamos crédito hipotecario. Realmente es uno de los grandes brechas que tenemos que superar en América Latina. Es muy difícil para una mujer que no esté casada o que no compre con su familia poder obtener una vivienda sola. Entonces hay todo un montón de cosas que queremos y soñamos hacer a través de toda esa información y toda esa data que estamos haciendo pues ya en la ejecución de nuestra plataforma. Gracias, Joana. Bueno, y creo que pues, me conocieron acá en la primera presentación, CIBE Colombia PropTech, y lo mencionabas, Manuel, no soy la única fundadora, nosotros fuimos un grupo de 9 fundadores, pero importante destacar, ahí solo éramos 2 mujeres. Entonces, sí, es un tema de equipos mixtos y de trabajo colaborativo, y cómo nosotros desde una forma natural que tenemos siendo mujeres, pues simplemente aportamos en esto. Pero quería contarles algo, pues más allá de, y aprovechar este panel, soy fundadora de WPropTech, y WPropTech fue una iniciativa a eso, más de 17 años en la industria. A veces digo que cuando uno dice tantos años en la industria empiezan a calcularle la edad, pero entonces más de 17 años en la industria, pero hace 7 años totalmente creyente de un modelo que era la transformación digital, y en este contexto y en este trabajo pues empecé a conocer muchas caras masculinas, era el primer contacto, y desde ahí empiezo a decir, bueno, y es que no hay más mujeres o somos muy pocas, eran muchas preguntas, o son, pero entonces ¿dónde están? Y ahí nace, de la cual termino fundando WPropTech, que es una comunidad que busca en su primer momento visibilizar, conectar con más mujeres que nos interesa la transformación digital y compartir muchas experiencias que al final las vivimos por el hecho de ser mujeres, no porque seamos feministas, que en eso me gusta hacer un diferencial, sino porque nos gusta ver que también pues afrontamos las cosas dependiendo de la condición que tenemos. Soy mamá de un bebé de 17 meses, mi mayor orgullo hoy de trabajo, y bueno, creo que aquí vamos a tener una conversación muy bonita alrededor de todos esos retos y desafíos. No, me encanta que hables de WPropTech, que precisamente quería empezar un poco la conversación hablando de cuáles son esos retos que os habéis encontrado en estos últimos años, ¿no? Lanzando una compañía, lanzando un gremio, asumiendo una vicepresidencia tan compleja como la de Servicios Bolívar. ¿Qué retos os habéis encontrado y vuestro rol como mujer, cómo se ha facilitado o dificultado esos retos, ¿no? Y también luego, si quieren, reflexionemos un poco sobre ese tipo de iniciativas como WPropTech, como Mujeres en FinTech, que yo sé que Joana hace parte de ese tipo de comunidades que precisamente se están creando para aglutinar a estas mujeres que están emprendiendo, desarrollando, liderando y que están encontrando estas dificultades. Entonces, si me podéis contar un poquito sobre esto, si quieres, vamos contigo. Claro, yo creo que muchos retos, y no solo desde la posición de ser mujer. Creo que retos iniciando o sacando adelante un gremio cuando no había una expectativa en toda Latinoamérica de un gremio PropTech. Entonces nosotros al final no teníamos un referente de la misma industria que pudiéramos seguir. Nuestro gran referente en ese momento era Colombia FinTech, y también era pues muy reciente. Entonces estábamos siguiendo a alguien que todavía se probaba mucho en cómo iba a reaccionar todo lo que era el contexto de crear una asociación y un gremio oficial. Entonces ahí en el concepto como ser humano de crear algo que en su momento pues era un poco desconocido. A nivel personal, temas de tiempos. Creo que las mujeres tenemos muchos sombreros. Nos encantan, somos mamás en este caso, hijas, esposas,
y aparte nos gusta entonces liderar varias empresas y el contexto del tiempo termina siendo algo que es un reto todavía hoy personal. Todos los días creo que me enfrento a dónde empiezas a dejar el tiempo. No, en algún momento un consejo de una mentora que tuve me decía, Shirley, tú no puedes tener las 5 bolitas de cristal al 100% o va a llegar el día en que te vas a estallar. Lo que tienes que aprender es en el ciclo de tu vida cuáles son esas bolitas de cristal que vas sosteniendo y en qué momento. Y creo que es eso, el mayor reto y el mayor desafío es el manejo del tiempo para no perderse uno entre tantos sombreros que se tienen y al final pues también sentirse uno bien, porque después de todo, y no sé, ustedes me dirán si es verdad, pues cuando uno trata en el 100% también hay como un nivel de desafío contra la culpa. O sea, uno hiciste, tenías las 5 bolitas, hiciste 4 perfectas, está la dejaste al 80 y uno se queda en el 20 de acá con esa culpa. Entonces, creo que el desafío es eso, lidiar con un manejo del tiempo y que al final cuando estás haciendo esa priorización y ese manejo, pues al final entiendas que hay cosas que tú logras como manejar y entender en estos nuevos contextos. Creo que eso ha sido a manera personal. ¿Qué nos cuentan, Joana? ¿Tú crees? ¿Sientes lo mismo? Sí, hay un tema de perfeccionismo que creo que nos acompaña mucho a las mujeres y tal vez de unas generaciones tal vez más específicas. Creo que ya las hijas nuestras están creciendo con mucha más libertad en la expectativa. Pero nosotros que fuimos una generación que además tuvo la posibilidad de estudiar y de ser profesionales también por el contexto histórico colombiano y los temas de la guerra, entonces las mujeres era más fácil que los papás nos pagaran la carrera porque los hombres tenían que irse al servicio militar, pues también había como una gran expectativa y creo que hay un perfeccionismo natural. En mi caso, él está en el mundo corporativo donde uno tiene unas herramientas y tiene un grupo de apoyo donde muchos temas ya se han pensado y están de alguna manera construidos, pues hace uno empezar algo de cero realmente es un reto muy grande. Creo que las mujeres aportamos una visión al detalle que creo que es muy buena. Generalmente somos un poco más adversas al riesgo. Mi socio es hombre y todo el tiempo estamos como, o sea, él es súper arriesgado, es como, no, hagamos, y yo soy como, no, espérate. hay que hacer un mapa, yo necesito como organizar los pros, los contras. Entonces, bueno, creo que es ahí un buen equilibrio, pero creo que para mí el principal reto pues ya en Cogi ha sido como empezar todo de cero y poderlo pensar, ¿no? Que tiene unas cosas muy lindas. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un esfuerzo consciente de tener una participación de más mujeres en el equipo. Nuestro equipo tiene 65% de mujeres, de esas mujeres tenemos 25% cabezas de hogar, trabajamos pues 90% de tiempo pues en casa, con todas las implicaciones de tiempo que eso tiene para las mujeres. Y uno de los retos que creo que lo hablábamos preparando el panel, por ejemplo, cuando salimos a buscar capital, muchas cosas son de noche, todos son cócteles, las mujeres tenemos que ir a la casa, tenemos que ir a ver a los niños. Entonces yo siempre digo, pues hagan más desayunos, que a nosotras nos gusta madrugar, generalmente tenemos más tiempo en la mañana. Entonces, por ejemplo, esas cosas que a veces son súper sutiles, que siento que hay que pensar también en cómo, no mi socio, que es el que realmente va a esos temas, sino también hay de alguna manera una participación también de las mujeres en temas que a veces son un poquito más sutiles. Creo que ahí hay como parte de los retos y también de los logros de enfrentarse pues a hacer algo desde cero y claro, desde mi ilusión. Gracias, Joana. Sí, ahí respondiendo un poco a lo que dijeron mis compañeras, el tema del tiempo es un tema que no nos afecta solo a las mujeres, obviamente en mayor medida a las mujeres por las cantidades de responsabilidades que nos cargamos, pero creo que debe ser una habilidad de este tiempo para todas las personas, hombres y mujeres. Hace poco una vicepresidente de la compañía tuvo su retroalimentación con el presidente y una de las cosas que le dijo fue: necesitas mejorar tu administración del tiempo. Y la mandó conmigo. Y yo, conmigo, pero si yo no tengo nada que ver con esto. Pero en verdad eso me puso a reflexionar de qué es lo que estoy haciendo bien en la administración del tiempo y cuáles son esos tips que uno puede utilizar para poder manejar mejor su tiempo. Y uno de ellos es tener una muy buena red de apoyo, no solamente en su vida personal, sino en el trabajo, en su vida ejecutiva. Uno debe pues, rodearse de excelentes personas y no querer asumir todo uno mismo.
Sí, lo mismo en la casa. Yo tengo una maravilla de tía que me acompaña con mis hijos. Mi mamá, cada vez que viajo o que tengo que salir de noche, mi mamá también se queda. Entonces, pues eso es una cosa que ayuda muchísimo para poder desempeñar y saber uno qué tiene que asumir y qué no tiene que asumir. Y hay un libro maravilloso que les quiero recomendar a todos que se llama Cuando digo no me siento culpable, que es muy bueno leerlo porque uno le cuesta mucho decir que no. Ese nivel de exigente, autoexigencia, de querer asumir todo, de que soy la supermujer, muchas veces uno no dice no. Y hay que aprender a decir no. Si uno tiene una misión, una visión clara, pues sabe a qué le debe decir que no y a qué le debe decir sí. Sí, de acuerdo. Yo creo que eso también es común a hombres, ¿eh? También Claro, necesitamos redes de apoyo. Todos, también tenemos... Es para todos. Pero hablando de este tema de redes de apoyo, que me parece muy interesante y también a raíz de lo que está diciendo Joana, de que un porcentaje muy alto de las personas que trabajan en Cogi son mujeres, estábamos antes hablando con Paola un poco que en Bolívar también hay un porcentaje altísimo de mujeres en cargos directivos y ha sido creado de una forma muy normal, muy normalizada, ¿no? Sin imponer políticas. No sé si nos quieres contar un poco sobre esa experiencia. Es cierto. Me decía Manuel que había escuchado pues, el gran número de mujeres, tanto pues funcionarias del Grupo Bolívar como ejecutivas, y que cuáles eran las políticas que habían ayudado a que sucediera. Y yo le dije, no hay ninguna política, no hay política. Dentro de los principios y valores del Grupo Bolívar está la equidad. Equidad en todos los aspectos y seguramente pues equidad también en los procesos de selección. Lo importante es que la persona tenga las competencias, la experiencia, las habilidades para poder desempeñar un cargo, y entonces no importa si es hombre o es mujer. Lo que ha sucedido es que de manera silvestre, pues somos más mujeres, pero es un tema muy valioso, es algo muy bonito que ha surgido sin tener una política específica para ello. Bueno, yo creo que eso al final también dice mucho de que tenemos un talento maravilloso que no es necesario forzar, pero sí hay que incentivar, sí hay que dar las oportunidades, sí hay que poner, digamos, las mismas reglas de juego. Equidad. Equidad para que estas personas, estas mujeres brillen como pueden brillar, ¿no? Pero no siempre es tan sencillo, no todas las empresas tienen esas mismas visiones. Entonces, si hay una serie de iniciativas que están pasando, que me gustaría que Joana y Shirley nos cuenten, por ejemplo, de mujeres en FinTech. Es una comunidad de mujeres emprendedoras. ¿Qué tipo de iniciativas están empujando desde esta comunidad, Joana? Pago esto ya. Ha sido bastante interesante porque cuando entré yo ya a este mundo del emprendimiento, pues obviamente pues uno está muy solo. De hecho, hay muchos estudios sobre la salud mental de las personas que decidimos emprender, porque pues son digamos que sitios o diferenciales, y muchos de los retos pues para cada uno es diferente, pero de alguna manera a través de las comunidades empieza uno a encontrar esos puntos súper importantes en donde se crea conocimiento, se crea un espacio donde se comparte información, donde se comparten preocupaciones, y ha sido para mí un lugar como súper seguro. Hemos hecho cosas muy impresionantes. Para mí, por ejemplo, llevar el concepto de lo que significan las compañías fintech, no en Bogotá, sino en Barranquilla, en Bucaramanga, en el eje cafetero, en ciudades donde de verdad que cada vez que hablamos es la primera vez que escuchan muy seguramente conceptos que tienen que ver con nuestros negocios. La primera vez que escuchan hablar de cierto tipo de tecnologías, de inteligencia artificial. Entonces, pues realmente ha sido un proceso súper bueno. También se han hecho además planes de capacitación de conceptos de equidad, por ejemplo, en todo el tema fintech. Ahora hay una iniciativa para hacer unas clases en la Universidad de los Andes para capacitarse en todo el tema de juntas directivas, y todas estas son iniciativas pues, que en Mujeres en MEF se han podido hacer. Creo que es una comunidad súper viva. O sea, acá no es, claramente hay unas personas que tienen la camiseta puesta haciendo y pensando, pero es un chat, o sea, estamos a la disposición de un chat. Vengan, estoy enredadísima con un tema de pricing, mira, yo soy especialista en esto, mira, tengo temas que no sé cómo hacer estos pagos de estas comisiones porque es un negocio un poco diferente a lo que siempre he hecho. Ven, yo te ayudo, yo tuve un negocio parecido. Entonces realmente creo que
para muchas de nosotras pues se ha convertido como en un lugar muy seguro donde podemos compartir información, donde podemos compartir esos retos que a veces son diferentes y se salen un poco de lo que muchas habían vivido en el mundo corporativo o de hecho de otros emprendimientos que no tengan esta connotación tecnológica. Entonces creo que es súper importante. Hay más iniciativas como WPropTech, hay otra que se llama WonderTech, entonces hay muchas iniciativas, creo que son comunidades bastante vivas. Maravilloso, pero entonces cuéntanos tú también tu experiencia en WPropTech, ¿es similar? Sí, no, y grandes amigas mías, las fintech que están acá, yo me las paso con ellas. Generalmente la foto se reúnen las de fintech y yo estoy ahí proptech, foto conmigo también un poco, porque creo que al final es eso, o sea, nos estamos colocando el nombre quizás por verticales, porque concebimos una temática al fin de trabajo que es la que tenemos, pero de fondo, y era lo que quería expresar, pues todas esas comunidades que están, mujeres en fintech, mujeres en proptech, mujeres en tecnología, cuando uno conecta estamos buscando lo mismo, estamos simplemente compartir de cómo estamos viendo las cosas, no, Manuel, y creo que lo hablábamos en alguna llamada, no por el tema de ser mujeres y es que somos feministas y solo queremos mujeres en el sector, no, es porque hay una realidad y es que de forma natural somos diferentes, o sea, tenemos contextos diferentes y esa diversidad al final nos enriquece más y también hay temas que seguramente aunque tú quisieras entender mucho, pues porque a veces mi esposo hasta intenta y me dice es que yo te comprendo y le digo no, al 100% no, Él porque cree que te entiende, no, pero... no estás en los zapatos de una mujer, eso lo va a entender cuando lo vivimos desde ese lado y no está mal. Entonces creo que estos conceptos como son espacios al final que buscamos nosotras en una conexión real, en una conexión abierta de a partir de compartir esa experiencia o ese conocimiento que tengas, dejar unas redes, lo que mencionaba Paola al principio, quizás unas redes de apoyo, que es esa red de apoyo cuando te necesita o me pasó esto o mira, o sea, todo eso es lo que al final uno enmarca de base en qué queremos y a mí me encanta y me voy a unir un poco a lo que mencionó Paola de Seguros Bolívar y es qué bonito fuera que realmente llegáramos a esas iniciativas de mayor participación femenina, no por ser una imposición. Hoy, por ejemplo, WPropTech también trata eso. En un primer momento es de visibilizar mujeres, en mi caso líder de gremio, en el caso de Kogi una mujer al lado del CEO también liderando desde la perspectiva y cómo ese aporte que nosotros tenemos y porque en primer momento visibilizar es porque hay como unas etapas, Manuel, y en ese mismo contexto si no visibilizamos pues simplemente no damos a conocer y el no dar a conocer sigue dejando un proceso de inspiración como muy remoto. Entonces, primero es busquemos, así inicia WPropTech, busquemos qué mujeres hay en la industria y no importa si son 100 emprendedores y 10 son mujeres. Esas 10 tienen que salir a decir, hay retos, hay desafíos, lo logré o no lo logré, porque también, o sea, está también hoy muy transparente decir, nos equivocamos, no fuimos capaces, mira, nos pasó esto, pero estamos ahí, ¿cómo podemos compartir? Entonces, ese es el primer momento de cómo se hace una visibilización, una conexión, y a partir de la conexión toda una dinámica de lo que hablaba Giovanna, pues porque Mujeres en FICTE va unos años y un proceso más avanzado, ¿cómo empezamos entonces ahora a expandir conocimiento, a educar un poco más en todo lo que conlleva hacer? Y esto, Manuel, muy importante, estas comunidades no son solo para mujeres. O sea, hay muchos espacios y aquí tengo a Alfredo que hace como unos 3 años colaboró y fue en su momento el moderador de un panel de mujeres en un evento de W. Y yo le decía, digamos que la gran transformación de inclusión o de equidad real es cuando los espacios los incluyamos a ellos. Porque esta conversación les pertenece tanto como a nosotras. O sea, esto no, al final no se trata de sacarlos del mercado o de que seamos mayoría, no, y eso me encanta de lo que mencionaba Paola. En los procesos deben ser tan equitativos esos procesos que cuando los hagamos, si la mayoría dio hombre, pues bueno, si la mayoría dio mujer. Lo que pasa es que el proceso debe ser transparente, que todos puedan participar y que el proceso determine al final cuál es la gran mayoría que se da. Pero es una dinámica donde estamos nosotros compartiendo cosas naturales, pero estos son comunidades que la mayor iniciativa está en que el hombre se sienta tan comprometido con nosotros. Y esto va a poner un paréntesis así rápido para terminar mi intervención y era esto en la manera empresarial, pero yo lo llevo también y Paola lo mencionó ahora también, nosotros tenemos redes de apoyos y entre esa, hoy las que somos casadas, el esposo juega un rol primordial.
O sea, si el esposo para muchas de nosotros no existiera, sobre todo cuando hacen esos cócteles en la noche, entonces él es el que se tiene que quedar y entender que, entender que salimos a levantar capital o a un evento, y ahí realmente que se entienda esta dinámica de cómo es el rol de la mujer en el entorno empresarial, pues hace que al final sea un contexto donde todos estamos incluidos, todos estamos sumando a que esto sea una realidad. Y no, pues estos espacios son muy bonitos de visibilidad en el contexto de que queremos llegar a que esto sea normal algún día. Estoy totalmente de acuerdo y me encanta escuchar que también podemos formar parte de esos grupos de mujeres, porque yo estoy de acuerdo contigo, las mujeres se están uniendo entre ellas para ayudarse, fantástico, lo necesitamos, pero también necesitamos que los hombres formen parte de este movimiento, den la naturalidad que se requiere, entonces estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de dar visibilidad, hemos hablado de los retos, hemos hablado de las redes de apoyo, pero hablemos de los logros, ¿no? Tenemos aquí a 3 personas exitosísimas que están peleando día a día. Me gustaría escuchar un poco qué habéis conseguido en los últimos años, de los que os sintáis de verdad orgullosas. Si quieres, empezamos contigo. Bueno, yo sí quisiera hablar y enlazando un poco con lo que decía Gustavo en su conferencia, de que tarde o temprano todos seremos fan de la inteligencia artificial. No es que la vamos a adoptar, sino que nos va a encantar. Yo creo que uno de los principales logros de lo que nos sentimos muy orgullosos en Encuadras es de nuestra inteligencia artificial, que se llama Mía, que está siendo pues revolucionaria en verdad frente a los bots o las otras cosas que vemos, o las otras inteligencias artificiales, otros asistentes que vemos en otras industrias inclusive, porque estamos teniendo un desempeño excelente con nuestra inteligencia artificial. Mía está teniendo una asertividad del 94%, lo cual es altísimo. Adicionalmente, cada vez vamos creciendo en el número de personas que están interactuando de manera natural con Mía y generando leads y pues referidos para nuestras inmobiliarias, nuestros personas naturales que publican sus inmuebles allí. Entonces, y el crecimiento es exponencial. Seguramente pensamos que la inteligencia artificial es muy costosa, pero actualmente nuestros costos, como está siendo más utilizada, pues nuestros costos están bajando también de una manera significativa. Entonces yo creo que eso es lo que más nos sentimos orgullosos. Estamos dando un paso muy, muy grande, no solo pues en este sector, sino también, el mosquito quiere participar también, sino también frente a otros sectores económicos. En verdad, yo creo que la inteligencia artificial en el Grupo Bolívar se nos está volviendo paisaje, porque este tipo de iniciativas están siendo replicadas también en otros negocios. Tenemos un ecosistema de innovación que fomenta la innovación dentro de los equipos. Hace poco tuvimos el Selection Day, que es donde escogemos como los logros de innovación, Dios mío, los logros de innovación que van a concursar en un gran concurso en donde se definen los logros de innovación más importantes de todo el grupo. Y cuando estamos haciendo el Selection Day, pues vemos que la mitad son de inteligencia artificial. Entonces decimos, pues esto ya se nos volvió paisaje, pero en verdad es toda la eficiencia que se puede lograr en nuestro trabajo en el día a día, pero también para nuestros clientes. Entonces yo creo que es el logro del que más nos sentimos orgullosos. Maravilloso. Cuéntanos tú, Joana. Bueno, pues salimos con nuestros softwares hace más o menos, ¿está escuchando Cecilia? Un año, ya tenemos 20 de las 30 constructoras más grandes del país usándolo. Para nosotros de verdad ha sido un orgullo que haya tenido tan buena participación y uso, cada vez con más mejoras y con nuevas cosas. Eso pues es un reto muy grande, el seguir mejorándolo, y pues nuestra plataforma cada vez es más utilizada. Ya tenemos 9 bancos vinculados, de esos ya tenemos 4 totalmente conectados. Con mucho orgullo, el año pasado ya empezó a ser parte de nuestro staff de bancos que ofrecemos este servicio de conexión. Y todo este crecimiento… Sí, cambia. Aló, sí. Y todo este crecimiento nos ha traído la posibilidad de cerrar nuestra ronda semilla, que pues fue un proceso bastante complejo por el invierno inversionista del que nos estaban explicando en la conferencia anterior. Un proceso en donde particularmente el hacer el approach con los fondos y que ellos entiendan un poco
las primeras diapositivas que tú explicabas, que es un negocio de largo aliento, que es un negocio mucho más complejo, cuando empezamos a hablar con los analistas o con las personas de los fondos, mi pregunta inicial siempre es: ¿alguna vez has sacado un crédito de vivienda? O sea, ¿alguna vez has comprado una casa? No. Entonces esto va mal, porque no me van a entender, porque este proceso es un proceso largo. Si uno tal vez no lo ha vivido, no ha comprado una casa, no entiende como todo lo que pasa. Es una compra bastante, no es una compra emocional, o sea, es una compra emocionante porque estás comprando tu primera casa o tu casa, pero no es emocional. Tú no tomas decisiones a la ligera, vas a estar en 20 años o 30 años con ese crédito, vas a vivir en esa casa mucho tiempo, tienes que entender por qué esa casa, bueno, en fin. Entonces fue un proceso bastante largo que pudimos terminar hablando de comunidades gracias a una de las aceleradoras que es Rich, que es una aceleradora especializada en el proceso PropTech, que nos ayudó como a abrir esos espacios con fondos que entendieran un poco la carreta que nosotros les queríamos contar. Entonces creo que estamos también muy orgullosos de ese proceso, de seguir consolidándonos, de seguir apostando por un mercado que está pasando por un momento difícil. En este momento la construcción en Colombia, sobre todo la de vivienda nueva, está pasando por un momento de muchos ajustes, los subsidios cambiaron, hay muchas condiciones de cambio. Entonces seguir apostando y encontrando un espacio y encontrando cómo hacer el negocio bueno, tanto para las constructoras que son nuestros clientes, para los bancos que necesitan seguir creciendo la cartera con calidad, y obviamente al final de esa cadena pues que se beneficien los compradores de vivienda. No, buenísimo. Tiene todo el mérito haber levantado una ronda en un momento como el que estamos. Además, Joana es una rockstar que me sale siempre en todas las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que está dando un montón de visibilidad y tiene mucho mérito lo que están haciendo, así que felicidades por esa ronda. Es el inicio del camino, ¿no? No es el final, y ahora viene todo el trabajo. Pero si quieres tú cuéntanos, Shirley, también algún logro. De logros, y creo que eso es lo más difícil. Me preguntan retos, desafíos y sale uno con un pool. Cuando le dicen logros, ese es otro de las mujeres. Mi invitación, yo lo aprendí hace un par de años. Le preguntaban logros y decía: no, espera, pienso, o será que nombro esto, pero ¿qué van a decir? O sea, como que nos planteábamos mucho si lo nombrábamos. Ya después empecé como a aprender y es un poco dejarle el mensaje a muchas mujeres acá de que no, sí, tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo que hacemos, de lo que podemos hacer como mujeres. Y uno de los grandes logros, creo, es, siempre he dicho, yo me siento muy orgullosa de haber sido el equipo fundador de la asociación, como lo mencionaba en su momento, 9 personas, y de haber sido solo 2 mujeres en su momento. Pero el mayor logro realmente es hoy, cuando miro hacia atrás, 5 años después. Al final, ese día lo único que hicimos fue pensar en algo y ponerlo sobre una hoja de papel y dejar que el tiempo, o sea, era un sueño. El mayor logro es hoy, cuando regreso y pienso en que en ese momento nos creyeron un par de empresas en esto que no era nada en su momento y que hoy lo es todo, y en la creación de un ecosistema que hoy llevamos 5x en crecimiento. A nivel personal también, unos retos también en tema de cumplimiento contra, obviamente, mercados que han sido, o años de mercado mucho más beneficiosos, como fue el auge en 2021-2022, pero 2023 y 2024 difíciles en el tema de vivienda, y cumpliendo el presupuesto que al final se había determinado, liderando el gremio. Creo que los que escucharon a Gustavo, y lo mencionaba en su momento, yo lo dije en mi presentación, nosotros fuimos la primera asociación y desde ahí la idea era que vinieran muchos más. En pandemia hubo muchas iniciativas y hoy podemos decir que es, y continuamos creo que siendo, la única asociación establecida. Y siempre que me preguntan, ¿te sientes orgullosa? Digo sí, es un logro muy grande porque la hemos podido mantener a pesar de que hemos pasado obviamente por retos y por oportunidades y las hemos podido aprovechar. Y en ese sentido creo que el logro más importante es que nos volvimos de alguna manera, Manuel, ese referente. Entonces, personalmente yo no lo tomé solamente como un orgullo, es un orgullo personal, o sea, digo, la hemos podido mantener 5 años, pero cuando a mí me preguntan, yo le digo, esto es un compromiso que al final yo adquirí y que se lo transmito a mi equipo, que algunos están acá sentados, le digo, este es el compromiso de que hagamos las cosas bien, porque nos están mirando como ejemplo y tenemos que ser ese ejemplo positivo, y si nosotros logramos en Colombia, estoy segura que se va a lograr. Yo lo miro mucho, lo que le decía, para mí ejemplo fue FinTech.
y FinTech sí tiene consolidado en toda Latinoamérica. PropTech no lo hemos logrado y pues seguramente será el camino, o no sé, o por lo menos va a haber mesas, pero sí necesitamos empezar a colaborar en ese sentido. Y otro de los logros pues bien grandes fue cuando quedé embarazada, y una de las preguntas, las primeras que me vinieron después de felicitaciones era: ¿y usted qué va a hacer, Shirley? ¿Usted se va a retirar? Y yo le decía: ¿pero por qué? ¿Por qué me voy a retirar? No, o sea, se viene, claro, en pleno año, difícil. Y pues ahí tomé como esas de las varias decisiones que he tomado en mi vida, un poco también como lanzándose al vacío. Y es que también me pasa, aquí yo creo que va a quedar grabado y todo esto es una realidad. A mí entre más me digan no va a poder, es como que no me digan eso porque me van a retar un poquito también a querer hacerlo. Y me dijeron: no, pues se te va a complicar. Le digo: sí, quizás va a cambiar. Entonces también otro logro que me gusta mencionar es que cuando eso pasa y cambia mi vida radicalmente en temas de tiempos y de concepto, pues hoy, 17 meses después, más los 9 del embarazo, es contar que al final sí hemos logrado seguir llevando un proceso de crecimiento, seguir llevando un gremio, posicionarlo donde está. Y un logro grandísimo es el equipo que hay detrás de esto. Nosotros no somos un equipo muy grande, son conmigo 4 mujeres en Colombia PropTech, entonces ese también es un logro muy grande porque empecé a elegir, no por cuota, pero sí, como dice, de forma silvestre, llegó, y es con las mujeres que estamos construyendo un equipo que trabaja 24/7, porque eso es lo que hacemos, y que se ha logrado establecer un ecosistema referente para toda la región latinoamericana. No, fantástico, felicidades a todas, la verdad, increíble estos logros. Decías tú, no hay nada más bonito y ni más difícil que tener un sueño, ponerlo en un papel y llevarlo a la realidad, ¿no? Yo creo que eso, bueno, cuando lo ves, después de todo lo que cuesta, es como que te llena de orgullo. Entonces, yo quiero aprovechar estos últimos minutos del panel precisamente para lanzar un mensaje inspirador a otras mujeres y a otros hombres que quieran o que estén pensando en unirse, en lanzar una empresa propia, en unirse a un modelo innovador como el que está sacando Servicios Bolívar. ¿Qué palabras les dirían de inspiración y de apoyo para que se decidan a dar ese salto? Si quieres, empezamos contigo. Está apagado. Aló. Ya. Yo creo que yo tengo una posición mucho más sencilla que aquí mis 2 compañeras, porque pues yo estoy dentro de un ambiente corporativo, con la facilidad de tener los recursos, de tener la disponibilidad para emprender un intraemprendimiento dentro de la organización. Pero yo creo que lo más importante es soñar, y ese sueño planearlo adecuadamente. ¿Sí? Es que uno siempre puede ser innovador, que no importa que alguien antes no lo haya hecho, que tal que uno sea el primero que lo logre. Entonces, soñar, pero ese sueño, planearlo y ponerlo en cifras, datos, hechos, numeritos, planes, fechas. A mi equipo siempre le digo: bueno, chévere, ¿para cuándo? ¿Sí? Porque en verdad hay muchas ideas maravillosas, pero si uno no las plasma y no las pone en el papel y le hace seguimiento a ellas, pues no se logran. Eso nos aplica para hombres y mujeres. De acuerdo. Gracias. Bueno, entonces, a los emprendedores que me estén escuchando, primera recomendación: si van a asociarse, busquen muy bien sus socios, hagan preguntas difíciles desde el principio, porque esta es casi como un matrimonio. Entonces es muy importante saber con quién está trabajando uno, cuáles son las expectativas que tiene esa persona, cuál es el tiempo que le va a dar el negocio. Entonces creo que tener eso en un primer plano organizado, pues es importante. Y de la misma manera buscar comunidad y red de apoyo. Eso no es solamente en estas comunidades como les estábamos contando, sino también el red de apoyo de la familia, de la tía, de la mamá que ayuda, del esposo. Entonces es súper importante porque es un camino solitario, y creo que es pues mi primera recomendación. Otro tema es entender muy bien cuál es el problema que soluciono, o sea, tener como esa claridad y enfocarse, porque hay muchas cosas que lo distraen a uno, porque un poco cuando uno empieza en esto, se multiplican las ideas, se multiplican los problemas, y la misma manera en que uno empieza a vender, pues el cliente le trae: oiga, pero ¿por qué no me hace tal cosita adicional? Y uno tiene que tener la sabiduría de ir escogiendo, porque si no puede perder el foco.
no enamorarse de uno mismo, esa es una recomendación que aplica no solamente para el emprendimiento, sino también para el trabajo, saber aceptar la retroalimentación y entender que hay que mejorar, que el producto no es perfecto y no como, sí, a veces uno solo se mira el ombligo y pierde la perspectiva del paisaje, como nos mostraban, pues ya hay competencia para algún modelo de negocio que uno creería que en principio no iba a haber competencia y resulta que sí. Asumir el riesgo, y esta es una cosa muy importante, y esta es digamos que una recomendación que sí es más para el mundo femenino, tiene mucho que ver con que nos crían, pues no sé, tú vas al árbol que no te vas a caer, que con las niñas a veces es un poquito diferente y en general, por lo menos mi generación es mucho más adversa al riesgo. Entonces esto de arriesgarse, que tiene implicaciones, que está, digamos que estudiado, que generalmente las mujeres sí asumimos menos riesgo, entonces es importante medidos los riesgos, pero hay que asumirlos. Y finalmente, esta es yo le digo siempre a mi socio, la plata es una ilusión. Cuando uno recibe inversión de terceros, tiene que ser muy cuidadoso en cómo maneja los recursos. La plata hay que cuidarla y los centavos hay que cuidarlos mucho. Hay que tratar de ser muy consciente de dónde va a ser la inversión, de por qué va a ser la inversión. Eso igual cuando uno trabaja en el corporativo. Yo podría convencer a mi jefe de hacer alguna cosa, pero pues no tenía que verse en un resultado, en cuántos negocios nuevos. Entonces, cuidar ese foco de los recursos porque es un bien escaso, igual que el tiempo, que hay que saberlo invertir muy bien. Y pues disfrutar el proceso, porque van a pasar muchas cosas y es importante también a veces no tomarse tan en serio, entender que es normal cometer errores y ir aprendiendo, no se las sabe uno todas, entonces creo que esas serían mis recomendaciones para los emprendedores. Bueno, una masterclass. Y en ese tema de los recursos, ahí sí las mujeres tenéis un diferencial. Bueno, yo creo que gran mensaje al final, 3 palabras: pasión, disciplina y conexiones, y es desde la manera como se ha abordado. Creo que estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionaba yo y con Paola también, porque así sea dentro de una compañía que a veces se cree tener las cosas más fáciles en tema de recursos, no, hay unos procesos que también hay que gestionar. Entonces yo le pondría mucha pasión, porque cuando todo este camino que uno dice que no es fácil, la pasión te mantiene. O sea, es eso lo que realmente, y la pasión no debe ser la misma. O sea, la pasión, cada quien tendrá una pasión por la cual se motiva. Creo que ese es el gran consejo que también le damos a muchas personas cuando están eligiendo su carrera universitaria y le dicen, elija lo que usted, si mañana no le pagaran, pues al final vas a trabajar y te vas a sentir bien. Y es lo mismo, porque aquí a veces no siempre se recibe el pago, entonces por eso también hay que pensarlo de esa manera, pero es eso, es esa llama, esa fuerza que te mantiene realmente es la pasión. Yo mencionaba algo y en el emprendimiento dicen, no se enamoren de la solución, enamórense del problema. Yo les digo acá, enamórense realmente de ese sueño que al final nos gestamos, y esa es la pasión que nos empieza a mover. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo soy una apasionada del sector inmobiliario y constructor. Hace muchos años empezó a iterar y empezó a cambiar, y la flexibilidad hace que entonces me mueva, y ahora vamos por innovación, y pues si Proctec entonces cae, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero al final, de base, es el mismo sector que al final a mí me mueve. Entonces es como, y la parte de mujeres, que también es un tema de... Entonces, ese es el mayor, encontrar esa pasión, y muy propia. Mi mayor consejo es, vayan, yo siempre he dicho, cuando llega la noche y uno cierra la puerta y no hay nadie más y está uno solo en la casa, ahí es cuando uno se habla con sus propias voces, y ahí es la única realidad. Cuando estás así en la almohada, ahí sabes tu pasión. Porque afuera está el que te dice cuál debe ser tu pasión, o si es tu pasión, entonces te la condicionan. No, la pasión yo la defino. Al final decía yo, esto es un camino solitario, y cuando yo estoy sola, esa pasión solo la valido yo y solo la vivo yo. Entonces, realmente pasión. Disciplina, súper grande, y todavía creo que no sé qué tan disciplinadas sean mis compañeras. Yo todavía con algunas cosas tengo disciplina en los horarios, en los temas, pero a veces con la comida, entonces hago disciplina con el ejercicio, a veces, y ahí sí, porque somos un contexto en el emprendimiento, y nosotros, primero está tu salud mental y primero está tu salud física, y después puedes seguir. Entonces el camino ya es muy duro, y si nos enfermamos no nos va a parar el emprendimiento, nos para la vida. Ese es un tema. Entonces, mucha disciplina a la hora de afrontar que esa pasión tiene un camino, y ese camino con una disciplina aparte, porque los deportes, la forma en que estructuramos todo eso, al final es el mismo camino que hacemos de emprendimiento. Y conexión. Creo que en la vida somos eso, somos con el grupo de personas que nos conectamos, somos las personas con las cuales tenemos una relación, y eso parecería muy cliché cuando se lo mencionan, pero es la realidad.
tú ves generalmente y dices, ve, pero todos ellos no hacen nada y sus amigos no hacen nada y dices, ok, están, pero ves este emprendedor y todos sus amigos emprendedores o todos son líderes, es lo mismo. Creo que el sabernos conectar, el sabernos conocer, y no estoy hablando siempre de personas que nosotros creamos que son superiores, porque menciono es creencia. Yo creo que es un tipo de conexiones desde lo que a veces creemos nosotros, que nosotros estamos siendo como el mentor para ellos, como los que uno los ve que es el mentor, porque de todos aprendemos. Personalmente, yo puedo decir porque en Conexiones, yo empecé a ser mentora de emprendedores hace mucho tiempo y los mayores aprendizajes, cuando he sido yo la que me siento supuestamente a dar una sesión de aprendizaje para ellos, son los que me han dejado los mayores aprendizajes en esas sesiones, que son gratuitas en la mayoría de los casos. Digo, muchas gracias. O sea, no se imaginan este espacio para mí que fue tan valioso. Y te dicen, es gracias a ti. Y tú dices, no te imaginas. O sea, realmente es una... Entonces, creo que las conexiones en todo lugar, este tipo de espacios, cada vez que tenemos la oportunidad de asistir a un evento o cualquier espacio al final que te permita conocer a una persona, creo que darse la oportunidad de que esa persona te hable, que conectes, todos tienen un valor que entregar. Y si aprendemos a detectar ese valor y esa conexión, creo que nos lleva también en este camino. Entonces, pues mucha pasión, mucha conexión y mucha disciplina es lo que puedo decirles que puede ser el camino para estar en esta línea del emprendimiento y en la línea de, pues, de ser empresario, porque hacia allá finalmente nosotros nos convertimos. Bueno, espectacular, quedé inspirado. Creo que llegamos al final de nuestro panel. Les pido un fortísimo aplauso para nuestras 3 líderes. No sé si nos para una pregunta o miramos el tiempo. O si tienen preguntas. Tienen 1 minuto. Sí. Creo que lo mencionan de alguna manera no puntual. Al menos a nosotros en México hoy en día nos queda claro que una mujer puede dirigir el país, que puede dirigir una empresa, que puede dirigir lo que sea. Ya no hay nada un argumento que nos pueda convencer a un país tan machista, misógino, etc. Lo que me ha costado entender como inversionista es la poca estructura que tienen las empresas para dialogar su cultura del resultado. Y me refiero que a veces asumen que porque son mujeres, nosotros asumimos que ya sabemos cómo lo hicieron. Entonces, mi pregunta es como muy puntual, si tienen un hack para visualizar a sus stakeholders cómo entregan esa cultura del resultado, independientemente sea mujer, hombre, heterosexual, lo que sea, cómo lo visualizan, porque a nosotros como inversionistas, al menos en mi rol, me cuesta mucho trabajo a veces ver ese tangible, ¿no? De cómo logran el resultado en un slide, la cultura, no sé si me doy a entender, pero, o sea, nos queda claro que las mujeres pueden gobernar el mundo. La pregunta es cómo lo muestran, o cómo muestran la receta. Bueno, pues las cifras son bastante importantes. Yo creo que uno de los grandes temas cuando uno cambia, por ejemplo, que yo venía del mundo más tradicional, corporativo, pues uno tiene una manera de mostrar cómo llegas a utilidad o cómo muestras tus ventas. Para mí fue todo de hecho tomé un curso para poder hablar con los VCs porque me hablaban del LTV, me hablaban de unos temas que yo nunca había visto en mis trabajos anteriores. Entonces creo que hay unas cifras, entender qué es lo que está buscando el fondo, ¿no? Y entender cuáles son esas cifras que a ellos les parecen que son las que son exitosas. Entonces creo que para nosotros como startups es el gran reto, es poder mostrar ese proceso que estamos haciendo y cómo llegamos a ese resultado, ¿no? Pero sí creo que los números hablan, o sea, creo que es súper importante hablar con números y entender, pues, cómo es el proceso, porque también hay un tema, un poco lo que me devuelve al concepto que les decía, cuando explicamos un tema como el nuestro que tiene todo un proceso grandísimo, pues tal vez si el interlocutor no entiende bien el proyecto, no entiende bien cómo funciona una PropTech, no entiende bien cómo es un crédito hipotecario, pues tal vez no sabe que yo apruebo, pero desembolso hasta 2 años después porque solo atiendo vivienda nueva. Entonces, si el indicador que me vas a medir son desembolsos, pues muy seguramente los 2 primeros años mi indicador era muy bajo. Entonces creo que ahí tenemos un gran reto de poder, mira, estas son mis métricas, esto es lo que yo quiero hacer.
¿Y cómo es el proceso para que yo llegue ahí, no? Si esa era tu pregunta, como bien lo decías, no es un tema de mujeres y hombres. Lo que sí es un tema de mujeres es que me ha pasado, es que no quieren hablar en público. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en el mundo o sea, yo cuando teníamos que hacer las presentaciones el pitch de Kogi, yo siempre le decía, Juan, no, Juan, tú. Pues porque como que no sé, y yo, pues no es que a mí, yo no me ven muy avergonzada hablando acá, no, o sea, yo siempre he sido una persona extrovertida, vengo del mundo comercial, pero no sé por qué, no sé, o sea, soy súper honesta, para mí era más fácil que él se parara y hablara del tema, pero no para mí. Yo luego hago todas las aclaraciones, realmente yo soy la que me... Será como, es una cosa, es un gap que tenemos que muy seguramente solucionar, ir viendo cómo nos volvemos más seguras para hablar de estos temas en ambientes que realmente son mucho más masculinos también, ¿no? Entonces, nuestra percepción de sentirnos juzgadas tal vez es un poco diferente que la de ustedes. Eso. Gus, y yo creo que sí, complementando lo de, pues creo que al final la determinación, la evaluación desde donde venga, no es un tema de si es hombre o mujer, es un tema de los facts, es lo que es y las cifras hablarán, los resultados al final hablan, creo que eso es lo que al final mostramos acá, no fue como por ser mujeres y en eso cuando hablábamos las tres estamos totalmente de acuerdo y por eso contra cuotas y contra números y todo, no, es contra resultados y los resultados son como inherente de estar en un trabajo y para algunos seguramente... Algunos temas va a ser más fácil por habilidades masculinas y otros más fácil por habilidades femeninas. El resto no es que no se puede, simplemente que nos tenemos que preparar un poco más. Pero quería darte la mención de lo que decía Joa, y a mí personalmente sí me pasó, y es que también te paras frente al mismo grupo de personas y cuando es un hombre el que se para, te devuelven con algunas preguntas diferentes. Cuando es una mujer, pareciera ser que es un poquito más retador o la pregunta termina a ser, y eso pasa en muchos espacios. Y a mí me pasó y conozco mujeres que han compartido conmigo, entonces de pronto también a veces cuando uno sale de esa experiencia, dice, no, en la próxima yo no me subo a hablar, entonces mejor habla y yo estoy detrás y puedo tener el concepto. Entonces yo creo que también ahí va como en la dinámica de, pues la medición debería ser, nada, es que no se debería conocer sexo en nada, ni cuando uno está buscando un puesto, ni cuando está levantando inversión, yo creo que debería ser como oculto y que al final se decide quién fue el que hizo ese camino, si fue hombre o mujer, como para dejar, sí, como la voz, algo así, como para que ese concepto, porque creo que es eso, ha sido un proceso de experiencias que son una realidad y hay que hablarlas, ha sido una realidad, y mientras que se tumba, digamos que todo eso cultural, y tú lo mencionabas, México, país que seguramente como Colombia compartimos espacios todavía de cierto machismo o de ciertas actividades o bueno, dinámicas machistas, pues empiezan a entender que eso se va desmontando y que ese es un desmontaje de alguna manera como también gradual, no es de la noche a la mañana, pero pues todos estos, digamos que todos estos espacios al final lo que conllevan es a eso, a tratar de romper en eso que hay y que pues, se ha superado, y esto no es de tema de mujer y hombres, esto es de tema de líderes, al final emprendedores, empresarios, haciendo un movimiento de impacto por las industrias. Super. Bueno, fantástico, Gracias. pues muchas gracias a todos. Sí. ¿Una fotito? ¿Foto? Ay, pero me quitaron.